Estoy grabando, profe. Ok. Yo le tenía en pausa. Voy a empezar a grabar entonces. Ahí sí, ahí está grabando. ¿Ya? Profe, me quedó una duda con respecto a la clase pasada, que ¿Ya? usted había dicho, eh, en realidad, ¿cuál es la diferencia entre el ingreso per cápita y el El PIB? producto per cápita. Sí, eso. Pero que tú tienes la dimensión de la producción. Si el PIB es 1000, la producción en bien es 1000, debes poner el número de habitantes y te da producto per cápita. Si el ingreso nacional es 1000, divide el ingreso nacional por 1000, te da el PIB per cápita. Ahora vamos a ver, y lo expliqué en la clase pasada, de que si el Producto Interno Bruto es 1000, el ingreso nacional también es 1000. Sí, eso lo tengo claro, pero no sé cuál es la diferencia de uno con otro. Claro, es que tú lo muestras como ingreso o lo muestras como producción, como Producto Interno Bruto. Pero al final es lo mismo. Al final es lo mismo. Ah, ya. ¿Ya? Te indica, por ejemplo, el Producto Per cápita, $23.000. O puede decir ingreso per cápita, $23.000. ¿Mm? Ya, ok, perfecto. Y eso va por el tema de las identidades macroeconómicas que vamos a ver ahora. Ahora te va a quedar un poco más claro. Ya, profe. ¿Ok? Bien, voy a compartir pantalla. Voy a repasar esta última que vimos. Entonces, según el análisis que hicimos la clase pasada, dijimos que el PIB en todos los países del mundo se mide por la suma de los bienes y servicios finales producidos en la economía. Y estos bienes finales están compuestos por dos tipos de bienes, los bienes de consumo y los bienes de capital. Esta economía que estamos mostrando aquí produce solo bienes de consumo. ¿Ya? Es una economía simplificada. ¿Ya? Entonces, en este caso, el PIB, el bien final es pan, por lo tanto, el PIB de esta economía es 200. Producto Interno Bruto de esta economía hipotética, simplificada, es 200. Y no era la suma de estos tres valores, ¿ok? Eso quedó claro. Entonces, al final dijimos esto que está aquí a la última línea. Entonces, la producción nacional de esta economía en general es el valor de los bienes finales producidos. Así se mide el PIB en todas partes del mundo. ¿Ya? En este caso, entonces, la producción nacional es 200, que produce solamente bienes finales de consumo, una economía hipotética. ¿Ok? Y también hacemos la equivalencia entre producción nacional y valor agregado. La expresión valor agregado no se usa mucho en la literatura económica. Pero yo les comentaba que Paul Samuelson en su libro de economía habla de valor añadido, valor agregado. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Un valor nuevo, valor creado que no existía hasta antes del 1 de enero. Y entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre se genera todo este valor. La granja genera un valor de 100, el molino genera un valor de 40, y la panadería genera un valor adicional de 60, lo que nos da un valor creado nuevo, valor agregado en la economía de 200. Bien, entonces aquí tenemos una dimensión de la medición. Con esta lámina hemos explicado la génesis del proceso de producción y cómo se mide y cuantifica la producción nacional de un país. Conclusión, por la suma de los bienes y servicios finales. Entonces aquí en esta lámina tenemos la dimensión de la producción. En la lámina que viene vamos a ver la dimensión del ingreso. ¿Cómo desdoblamos la producción en ingresos? Es como si fuera el anverso de una moneda y el reverso
pero forman parte de una misma cosa. Por el inverso leímos producción nacional y por el reverso desdoblamos este valor en ingreso nacional. Entonces, eso es lo que nos muestra la lámina siguiente. Así que pongan un poquito de atención, por favor. Esta es la lámina inicial. Mucha atención. Bien, ahora viene la lámina. Fíjense arriba, dice la producción y el valor agregado. La lámina siguiente dice la producción nacional y el ingreso nacional. Bien. Usamos el mismo gráfico ahí, mismo gráfico de este modelo de economía con tres sectores de actividad. Un sector de actividad que es la granja, otro sector de actividad que es el molino y otro sector de actividad económica que es la panadería o la industria de la panadería. Entonces, produce, fíjense, la granja produjo un valor en trigo de 100. Ese es el valor que creó. ¿Ya? Esa es la riqueza que se creó a partir de estos recursos que usó acá. Observe bien la gráfica, por favor. La granja utilizó trabajo, capital y recursos naturales. A ellos se atribuye el valor que se creó en la granja, el valor de 100. Por lo tanto, a ellos pertenece este valor. ¿A quiénes? A los propietarios de estos factores productivos. Los 100 de valor le corresponde a esos propietarios. Al propietario del factor trabajo, propietario del factor capital y propietario del factor recursos naturales. Ellos se adjudican ese valor en forma natural, por supuesto, porque ellos crearon este valor. Por lo tanto, ellos se lo adjudican y se lo adjudican de la siguiente manera. El trabajo, en este caso de la granja, se adjudican de todo el valor 30, el capital se adjudica 50 y recursos naturales 20. ¿Bien? Entonces ahí ya tenemos cómo desdoblamos este valor de la producción de 100 en ingreso, en remuneración. El ingreso nacional, el ingreso no es otra cosa que la remuneración de los factores productivos por participar en el proceso de producción. Y de hecho, de que participó en el proceso de producción le corresponde una fracción de los bienes. ¿Y cómo se hace esto? Se les paga una remuneración. Ya, por estos trabajos usted le pagó una remuneración de 30 de ese valor. ¿Sí? El factor capital se atribuyó 50 y recursos naturales 20. Por lo tanto, ya tenemos generado una parte del ingreso nacional que se atribuye a la granja, que es 100. ¿Bien? Entonces aquí es cuando desdoblamos un valor de producción de trigo que es 100, lo desdoblamos en ingreso de los propietarios de factores productivos. ¿Alguna duda? Profe, entonces, a ver si es que ¿Sí? lo entendí bien. El trigo que vale 100, ese valor de 100 se reparte Exacto. lo que le corresponde a los que... Los propietarios. Ya, ok. Ya, A los perfecto. propietarios de los factores productivos. Aquí toda la gente que trabajó en la granja, por ejemplo, 10 trabajadores, a ellos se les pagó como sueldo 30. No Ah, a ya, cada uno, perfecto. sino que en total. Sino que en total. Ya. Eso es, ¿ya? Y el factor capital, bueno, a él, si es un dueño, él, como puso el capital, él se atribuye 50. Y factor recursos naturales, porque también recursos naturales se le asimila a una renta, aunque también sea el mismo dueño. Pero para efectos de la economía y de los tributos, todo lo que genere renta paga impuestos. Entonces el recurso natural, la hectárea de terreno, genera una renta. ¿Ya? Entonces también se atribuye a recurso natural la granja, perdón, a la hectárea de terreno se la remunera con 20. Y la remuneración es como un alquiler, se le paga un alquiler. No sé si usar la misma palabra, un royalty. ¿Se acuerdan del royalty minero? El royalty de la minería.
es un impuesto que deben pagar las compañías mineras por el hecho de usar el recurso, por el hecho de explotar el recurso. No por los recursos, por explotar los recursos. La cantidad de recursos que saque es aparte, pero el derecho de explotar esa, se les cobra un royalty, se llama. Es como el arriendo de todo el terreno para que exploten. Aparte de los impuestos que tienen que pagar por el cobre mismo que sacan. Entonces, ahora, otro ejemplo que creo que lo puse en una clase. Por ejemplo, la casa que tienen los papás, suponiendo que tienen una casa, no un departamento, una casa, pero el departamento es lo mismo. Tiene una casa, uno paga bienes raíces. Y bienes raíces es porque se concluye que donde está instalada la casa, eso también contribuye, digamos, es parte del total de integral. Entonces, hay que generar una renta, genera una renta. Por lo tanto, por eso se pagan los bienes raíces. Y en los bienes raíces, cuando uno paga, no es impuesto solamente, se llama impuesto territorial. ¿Ya? Pero el hecho de usar el territorio e instalar encima una casa, eso es lo que se paga. Eso es. Estamos usando parte del territorio nacional. ¿Ya? Entonces ahí se instala la casa encima, ¿ya? Y por ese hecho tiene que pagar un arriendo. O sea, un impuesto, que es lo mismo. Y que en teoría le llamamos alquiler. Es un alquiler. ¿Ya? Bueno, ¿se entiende ahora? ¿Ya? Los 30, pongamos que 10 trabajadores a cada uno se le paga 3 pesos. Si es que son 10 trabajadores. Y la remuneración se llama sueldo. La remuneración del factor capital se llama ganancia. Y la remuneración del factor recursos naturales se llama alquiler. Bueno. Era ganancia. La ganancia, claro, la ganancia es 50. Ya. La ganancia es 50. Es lo mismo cuando tú, por ejemplo, depositas en el banco 1000 y cuando retira a los 30 días, retira 1100. Los 100 es la ganancia. Por prestar el capital. Por depositar el capital. Entonces acá lo que hace el empresario es tomar los 100 millones, ya instala una empresa y al final va a obtener una ganancia ya del ejercicio de las ventas que hace. Y con esa ganancia que va ganando anualmente, le está remunerando al factor capital. Entonces, lo que gana de los 100 millones anualmente debería ser equivalente a que si esa plata la depositaran en el sistema financiero. Por ejemplo, si esa plata la depositan en el sistema financiero, le pagan un 5% de interés. Entonces, la cuenta que saca es que yo si invierto esos 100 millones, en vez de depositarlo en el sistema financiero, instalo una fábrica, yo espero anualmente tener más del 5%. Mínimo 5%. 7%. Entonces ahí gano más. Ahí sí que me conviene. Esa es una figura. Esa cáptenla bien. ¿Ya? Esa es la razón del capital que tiene una persona. ¿Qué hago con estos 50 millones? ¿Lo deposito en el sistema financiero o instalo un negocio? Entonces yo saco la cuenta. Si esto lo depositara, gano 5%. En mi negocio, yo esperaría ganar más de 5%, o mínimo 5%. Entonces la remuneración, si invierto el capital productivo, lo invierto en capital productivo, la remuneración es la ganancia. Si invierto en el sistema financiero, se llama tasa de interés. El interés. Por eso, de nuevo otra vez les digo, que tenían que leer en mi capítulo 2 la definición de cada uno de los factores productivos y las distintas definiciones que hay. Entonces aquí estamos hablando del factor capital productivo, no el capital financiero. Pero obviamente el capital productivo lo antecede el capital financiero. Bueno, fíjense, además, ¿qué estamos mostrando aquí? Les voy a decir una cosa que es bien crucial. Aquí se puede ver la mala distribución del ingreso que actualmente
aqueja a muchos países. Hay países que se caracterizan por una mala distribución del ingreso. Que la mayoría de las personas ganan poco y unas pocas personas ganan más. Ya, yo creo que todos tienen ustedes una idea a qué se refiere la mala distribución del ingreso. Chile es uno de los países que está dentro del grupo de los países con más mala distribución del ingreso. Entonces, el mercado aquí tiene un estándar, por ejemplo. En el mercado, en una economía de mercado ocurre eso. Que siempre el sector empresarial o propietario de recursos naturales en conjunto se adjudica la mayor parte del valor generado en el proceso de producción. Aquí ellos se adjudicaron 70 y los trabajadores donde está el mayor número de personas en el país solamente se adjudican 30. Entonces esa es la mala distribución del ingreso. Se habla de un estándar 20-80, por ejemplo. Aquí es 30-70. Si ven ustedes el 30% de 100 y 70% de 100. Entonces aquí la distribución del ingreso es 30%, 70%. Bueno. Eso es. Entonces aquí hemos hecho dos cosas. Estamos viendo la génesis del ingreso nacional ahora. La lámina anterior vimos la génesis y medición de la producción. Ahora estamos viendo la génesis del ingreso nacional, que es el desdoblamiento de la producción nacional en ingreso nacional. ¿Ya? Así que estamos viendo cómo ya en la granja se ha generado 100 de ingreso nacional. Veamos el molino. ¿Cuánto valor creó el molino? También con el concurso de trabajo. También hay propietario del factor productivo. Propietario del factor trabajo, factor capital y factor recursos naturales, donde está instalado el molino. Entonces, ¿ellos cuántos generaron de valor? ¿Cuántos generaron de valor ellos? ¿140 o no? ¿Cuántos generaron de valor el molino? 40. 40 generó el molino. 40. Esa está el área amarilla ahí. Esta área vale 100, que se atribuye a la granja. No es valor creado por el molino, sino que el valor que creó el molino es este que está aquí. Entonces, 40. Estos 40, ¿no es cierto?, que crearon en valor, 12 va para el factor trabajo. Por ejemplo, trabajaron 4 trabajadores a $3 cada uno. 4 por 3, 12. ¿Ya? El factor capital se llevó 20 y acá recursos naturales 8, 28. También se ve, digamos, una mala distribución del ingreso. 28 contra 12. Entonces aquí tenemos ya otra fracción del ingreso nacional que se ha creado por el molino, que es 40. Entonces tenemos aquí 100 más 40, tenemos 140. ¿Está claro? ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿Ya? Veamos ahora la panadería. ¿Cuánto vale el área E que decíamos en la clase pasada? 60. 60 vale. Entonces los 60 es el valor creado acá y los propietarios de factores productivos se reparten esos 60 en esta proporción. 15, 30 y 45. Y 15, 30 y 15. ¿Ya? Entonces también se aprecia ahí una distribución desigual del ingreso. Bien, entonces de esta manera lo que hemos mostrado ahí es cómo se mide y cuantifica el ingreso nacional. Cómo se genera y qué es también el ingreso nacional. ¿Qué es en sí mismo? El ingreso nacional es la remuneración de los factores productivos que participan en toda la producción del PIB. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Son todos los sueldos que se pagan, todas las utilidades de la empresa, los balances de fin de año y todos los royalties y las contribuciones de raíces que se pagan. Todo eso es la remuneración.
De ahí entonces la identidad entre la producción y el ingreso nacional. Producción nacional idéntico al ingreso nacional. Si el PIB es 1000, el ingreso nacional es 1000. No puede ser de otra manera. Es como la matemática lógica. Veamos al final de lo que escribe ahí. Aparece. Ingreso nacional. Dice, remuneración de los factores productivos, que es lo que acabamos de señalar. ¿Qué es el ingreso nacional? Es la remuneración de los factores productivos. ¿Por qué? Por el hecho de participar en el proceso de producción. Después. Entonces, aquí en este caso, ingreso nacional, hacemos la suma. 100 más 40 más 60, igual 200. En la lámina anterior dijimos el PIB es 200, aquí decimos el ingreso nacional es 200. Eso es esta lámina, producción nacional e ingreso nacional. Mostramos aquí la génesis del ingreso nacional. Bien, sigamos avanzando a la lámina que viene. Salvo que me quieran preguntar algo aquí. Esto para macro, tienen que dominarlo. Esto para macro, lo van a ver de nuevo en macro. Cuando empiecen el ramo de macroeconomía van a empezar hablando de conceptos de producción nacional, ingreso nacional, identidades macroeconómicas, que yo lo voy a dejar bien encaminado con esto. O sea, cuando esté hablando el profe le van a entender todo. Veamos la lámina siguiente. A esta lámina es una lámina que nos ilustra cadenas de producción y procesos de producción. A propósito de la cadena del trigo, la harina y el pan. Está un poco desordenada la animación. Por ejemplo, por el lado de arriba, vemos una cadena de producción, de la producción de calzado. El bien final es calzado. Simplificamos esta cadena, por supuesto, que parte con la empresa faenadora de carne. De ahí, todos los cueros que se obtienen de faenar, ¿no es cierto?, de la faena, todo el cuero se lo vende a la empresa de curtiembre. La empresa de curtiembre toma los cueros y les da un proceso para convertirlo en otro producto, el mismo producto, pero con algún proceso de producción que lo convierte en un cuero utilizable para algún fin, que en este caso es para producir calzado. Entonces aquí la empresa faenadora le entrega cueros crudos a la empresa de curtiembre, la empresa de curtiembre produce cueros elaborados y se los vende a la empresa de calzado. Y la empresa de calzado produce calzado. Bien, eso en cuanto a procesos y cadenas de producción. Después vemos, depende como materias primas, cuero curtido. Bien final, calzado. La empresa agrícola produce fruta. Entrega materias primas a una empresa de alimentos concentrados. Esta empresa produce jugos de fruta concentrados y se los vende a la empresa productora de jugos y bebidas. Esta empresa produce un bien final que son jugos y bebidas. También la empresa agrícola esta que produce fruta le puede vender fruta a la empresa conservera. La empresa hace un proceso de producción y envasa la fruta y ese es un bien final. La fruta en conserva. Y finalmente,
la fruta misma ya es un bien final, cuando se consume en forma natural. Cuando está en la mesa de las familias, la mesa del hogar, la fruta natural. En sí misma, entonces, ya es un bien final. Caso contrario, se usa como materia prima para estos dos ejemplos que están ahí. Bien, vamos a ver. Identidades macroeconómicas básicas. La economía de la granja y la panadería es una economía que produce solamente bienes finales de consumo. ¿Ya? Aquí no. Aquí vamos a considerar que se producen de los dos bienes finales, bienes de consumo y bienes de capital. ¿Qué eran los bienes de capital? Las maquinarias, las herramientas, los equipos, etcétera, con los cuales se producen los bienes. Veamos entonces, primero, definición, producción nacional. ¿Cómo vamos a definir producción nacional? Y lo vamos a denotar con la letra I mayúscula, que también se usa en macroeconomía. En macroeconomía van a usar esta designación, una I mayúscula. Definición, producción nacional. Es la suma de los bienes finales producidos en el periodo y comprende los bienes de consumo y los bienes de capital, que es lo que acabo de decir. Por eso entendemos producción nacional. Que anteriormente ya yo le he dicho, o lo hemos comentado, que en la práctica se conoce como PIB, Producto Interno Bruto. ¿Ya? En macroeconomía van a haber otras variantes de definiciones de producto, pero aquí nos vamos a quedar con esa primera, que en la práctica es el PIB, Producto Interno Bruto. Y aquí está definido de esta manera. Es la suma de los bienes finales producidos en el periodo. ¿Cuál periodo? En general, un año, 1 de enero, 31 de diciembre. Entonces, bueno, es la suma de los bienes finales producidos en el periodo y comprende los bienes de consumo y los bienes de capital. Bien. Ya pasaron por el condominio, así que ahora podemos seguir. Bien, esta definición, entonces, la conocemos de antes. Partimos entonces con definición de producción nacional. Con la siguiente observación. La expresión bienes comprende también los bienes que son servicios. O sea, pues debíamos dicho arriba, en la suma de los bienes y servicios finales. Pero para efecto de simplificar, hablamos de los bienes finales. Vamos a entender que son los bienes físicos y los bienes que son servicios. Digamos, ingreso nacional. A propósito de lo que estábamos comentando en la lámina anterior. Es la remuneración de los factores productivos. Aquí están, trabajo, capital y recursos naturales. Empleados en el periodo, o sea, 1 de enero, 31 de diciembre. Y comprende la remuneración del factor trabajo, llamado salario. Lo anotamos con una letra W minúscula, salario. Esta anotación la van a usar en macro. La remuneración del factor capital, que anotamos con una letra G de ganancia.
y la remuneración del factor recursos naturales, con una letra A del alquiler. ¿Qué es lo que estaba diciendo antes yo? Entonces, eso que se dijo antes está aquí escrito como definición, como concepto. Bien. Entonces, de nuevo, es la remuneración de los factores productivos. Se remuneran, empleados en el periodo, y comprende la remuneración del factor trabajo, llamado salario, la remuneración del factor de capital, llamado ganancia, y la remuneración del factor de recursos naturales, llamado alquiler. Bien, también definimos lo que es ahorro nacional. ¿Qué es el ahorro nacional? Es la parte del ingreso nacional que no se destina al consumo. Supongamos que el ingreso nacional es 1.000. Una parte de esa se ha destinado al consumo. Por decir 600 se ha destinado al consumo. Y lo que no se destina al consumo es ahorro. Y ahora, ¿qué es el ahorro? Tiene esta doble definición, ¿eh? Tiene que, si se les pregunta, tiene que dar este doble significado. Un primer significado, es la parte del ingreso nacional que no se destina al consumo. Lo otro es postergar consumo o gasto presente por consumo o gasto futuro. O sea, una parte del ingreso yo la dejo para consumo hoy. Y otra parte la tomo y la dejo para consumo futuro o gasto futuro. Y este gasto futuro no es para 6 meses, 3 meses, sino que es para un largo plazo. Largo plazo, mediano, largo plazo. Profe, una pregunta. ¿Ya? ¿Por qué los dos primeros se representan con una I mayúscula? No podría confundir. Ok, voy a explicar. Según el contexto de que se está hablando, iba a ser ingreso nacional o iba a ser producción nacional. Y eso ustedes lo van a saber, se sabe. Y en macroeconomía van a hablar solamente de la renta nacional. Así, y la denotan con letra I, mayúscula. Entonces, según están hablando, dicen, esto es producción nacional. O esto es remuneración. Ingreso nacional. Hago la salvedad. ¿Ok? Entonces, fíjense esa idea. La variable I, según el contexto que está, la frase que hay después, vamos a ver si estamos hablando de producción nacional o de ingreso nacional. Eso es. Buena la pregunta. Bien, voy a explicar esto de el consumo, es postergar consumo presente por consumo futuro o gasto. ¿Ya? Por ejemplo, un papá que quiere hacer un ahorro para cuando el hijo vaya a entrar a la universidad. Y eso lo va a usar en 5 o 8 años más. Eso es ahorro. Eso es ahorro. Postergar consumo presente por consumo futuro. Pero en mediano o largo plazo. ¿Y eso qué puede ser? Que el papá compre acciones de Cencosud, que compre acciones de Entel, y esas acciones las guarda. Ustedes a lo mejor tienen algún ejemplo de papás que tienen acciones, no muy frecuente, ¿eh? Pero esos son los papás que tienen una alta renta, que ahorran, tienen capacidad de ahorro. Por ejemplo, una persona que gana un sueldo de 6 millones, una persona que gana un sueldo de 3 millones, tiene alguna capacidad de ahorro. Una persona que tiene 3 millones y tiene 2 hijos, tiene poca capacidad de ahorro, pero puede ahorrar, ¿ya? Según si los tiene en colegios particulares, en fin. Entonces hay familias que tienen capacidad de ahorro, que tienen capacidad de
juntar dinero para futuro, ¿ya? O qué sé yo, para comprarse una casa, ¿ya? Empiezan a ahorrar. Entonces, eso es ahorro, por poner consumo presente por consumo futuro en un horizonte de mediano y largo plazo. Entonces, por ejemplo, si un papá tiene 200.000 pesos libres, ya, y los deposita en el sistema financiero, y lo va a consumir, lo va a gastar en 2 años, o en 18 meses, por ejemplo, un año y medio más. Eso no es ahorro, no es ahorro. Eso es como consumo presente. Lo que pasa es que posterga un poquito más adelante el gasto, pero lo va a gastar, ya, en el tiempo presente. Eso no es ahorro. O las personas cuando depositan a 60 días, 120 días en el banco. Y le llaman ahorro, ¿eh? Tengo un ahorro, dicen. Pero este ahorro desde el punto de vista de la economía, no. No es ahorro. El ahorro son todos los recursos monetarios que se depositan en el mercado de capitales en un horizonte de largo plazo. ¿Bien? Se graba. Ahorro es poner por consumo presente por consumo futuro. En la parte Profe, del ingreso nacional que no se destina al consumo. ¿Sí? profe, entonces si tengo un ahorro y lo voy a gastar a corto y mediano plazo, no es ahorro. El corto plazo no es ahorro, no es ahorro, no es ahorro. Tú ganas una tasa de interés, esas son las tasas de interés de corto plazo. Pero eso no es propiamente ahorro como lo trata la economía, la ciencia de la economía. Y te lo voy a anticipar. Por ejemplo, Ok, para comprar, por ejemplo, toda la inversión requiere recursos monetarios a largo plazo. Todo lo que es inversión. Instalar una empresa, por ejemplo, tú puedes un préstamo para pagar a 20 años, 15 años, ¿no es cierto? Para instalar una empresa, para pedir un préstamo de largo plazo. ya, Y esa plata tú tienes que buscarla también en recursos que están de largo plazo. De allá los tomas y los pones acá. claro. Entonces, en el sistema financiero para transitar recursos monetarios de corto plazo y por otro torrente de recursos monetarios depositados a largo plazo. Estos son los que financian la inversión. Ya, profe. ¿Ya? ¿Ok? Eso es. Esto cáptenlo bien, ¿no? Es el conocimiento básico, pero fundamental. Estén haciendo un repaso a estos conceptos. Que aquí están bien pedagógicamente presentados. Si uno se va a un libro, cuesta un poco. Pero aquí se ha hecho un resumen bien pedagógico, ¿ya? Y más todavía en la lámina que viene. Sigamos avanzando. Entonces, partimos de identidades macroeconómicas con estas definiciones preliminares. Sigamos avanzando ahí. Identidades macroeconómicas básicas número 2. Otra lámina número 2. Identidad de la producción nacional. Y ahí está. Ahí están los bienes finales de consumo y los bienes finales de inversión. Ahí están los bienes finales de consumo y los bienes finales de inversión. Y atención que es una identidad. ¿Ustedes sabían que una identidad se pone con 3 rayas? Nicolás, ¿sabías tú? Eh, no, profe, no lo sabía. La identidad se pone con 3 rayitas. Ya, eso tienen que saberlo de aquí para adelante. ¿Alumno Neira, también sabías o no? No, profe. Ya, escucha, ¿y los profesores de matemáticas dónde están? En la media, eso tienen que haberlo traído en la media. Entonces, observen la diferencia entre una identidad y una igualdad. Una igualdad, o sea, cuando al signo igual, igual, tal.
La igualdad muestra relaciones entre las variables de la igualdad. Una relación, una conexión. ¿Ya? Una igualdad, una ecuación que es una igualdad. Entonces lo que está diciendo esta ecuación, la relación que hay entre las variables que contiene la igualdad. Por ejemplo, la ecuación de la recta, y f de px igual f de x. El valor de y depende del valor de x, igual f de x, ¿no es cierto? El típico plano cartesiano, el plano de coordenadas, igual f de x. Entonces es un signo igual. Entonces dice ahí, me quiere mostrar cómo están conectadas la variable y con la variable x. Hay una relación de dependencia. Una es variable independiente y la otra es variable dependiente. Eso es una igualdad. Muestra una relación entre las variables que contiene la igualdad. En tanto que una identidad representa magnitudes equivalentes de variables. Magnitudes equivalentes de variables. No muestra relación. Muestra magnitudes equivalentes. Es una igualdad. Aquí estamos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, fíjense cómo vamos a poner ahí. ¿Cuánto es el PIB de esta economía? Díganme, por favor, al tiro, rápido. ¿Cuánto es el PIB de esta economía? 1000. ¿Y cómo está compuesto? 800 de consumo y 200 de Viene de capital. capital. Ahí está. Es una identidad. O sea, al lado izquierdo tiene un significado y al lado derecho tiene otro significado. Valor total de la producción, 1000. Al lado derecho, composición de la producción. Una identidad. ¿Me esperan un minutito, por favor? Bueno, Denle vuelta a eso mientras. Bien, ¿estamos ok? profe, ¿qué era lo que significa la I? Y a la izquierda, ahí está. Aquí dice valor total de la producción. O sea, el No, la PIB I latina. a inversión, los bienes de capital. Mm. Esta es la suma de los bienes de consumo producidos en el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Eso es un agregado, ¿eh? Toda la producción. Y la I mayúscula, bienes de capital. Bienes de capital o bienes de inversión. Con eso identificamos la inversión. La inversión de aquí para adelante ustedes la van a identificar con eso, con la adquisición de bienes de capital para instalar una fábrica para producir bienes.
Todo el ahorro se basa hacia la inversión. Todo el ahorro de la economía se transforma en inversión. ¿En qué? Comprar bienes de capital, instalar una empresa, una fábrica. Bien. Bueno, aquí están, de nuevo, aquí están los bienes finales. Los bienes finales de consumo y los bienes finales de inversión o de capital. Y la sumatoria de los alimentos, vestuarios, todos los servicios, esos bienes de consumo. Y aquí en los bienes de capital, todas las maquinarias, equipos, material de transporte, producido, todos los bienes de capital. Tal como dimos la definición cuando dimos la clasificación bienes intermedios y bienes finales. Los bienes finales se dividían en bienes de consumo y bienes de capital. Bueno, entonces aquí tenemos identidad de la producción nacional. Entonces, esta primera identidad básica con un número 1. Sigamos avanzando. Identidad del ingreso nacional ahora, que es el complemento. Idéntico a C más S. Esto ahora vemos ahí, 1000, ¿cómo leemos 1000? ¿Qué es 1000 ahí ahora? Ahora, ¿qué es 1000? Ingreso. 1000 es el ingreso nacional del periodo. ¿Cuánto es el ingreso nacional del periodo de esta economía? 1000. ¿Cuál es la composición? ¿Cuál es el destino de este ingreso? Una parte se destinó al consumo y otra parte se destinó al ahorro. O sea, aquí todas las familias, todos destinaron de los 1000 de remuneración, todo se destinó 800 a comprar, a adquirir bienes y servicios de consumo, y lo que no se destinó al consumo se destinó al ahorro. 200. Y denotamos con una letra S el ahorro. S, ¿cómo se escribe ahorro en inglés? En el idioma inglés. S-A-B corta E. Save o saving. Los libros mantienen toda esta simbología de los libros americanos, ¿ya? Porque gran parte de la literatura de economía provienen de libros norteamericanos, libros ingleses. Si en las últimas décadas empieza a haber una producción de libros nacionales. Por ejemplo, José de Gregorio, ya que un economista, tiene un libro hecho en Chile, digamos, un autor chileno. Otro, Cristian Larroulé, tiene un libro que se llama Economía también. Entonces, por eso es que todos los libros que están traducidos al español, en macroeconomía van a trabajar con un libro de macroeconomía, un libro norteamericano, un autor norteamericano. Acá con el libro de Samuelson. El otro libro que está en la bibliografía, Mankiw. Entonces, se mantiene la simbología de esos textos. ¿Ya? Saving, ahorro. Bien, entonces aquí podemos ver cómo desdoblamos el valor de la producción de arriba en ingreso nacional. Suponemos que hay un calce. ¿Saben a qué se parece esto? Aquí me van a poner atención. ¿Se acuerdan de los panaderos de Nueva York? ¿Alguna negra se acuerda? El ejemplo de los panaderos de Nueva York. ¿Ya? Nicolás también, ¿te acuerdas? Panaderos de Nueva York. Sí, los panaderos de Nueva York que hacen los kilos de pan en la noche y la ama de casa demanda los kilos en la mañana. Ah, sí. Creo, sí. Ya, acá igual, aquí hay un calce perfecto. A veces no hay calces perfectos. ¿Te acuerdas que los panaderos cuando se quedaban con stock al día siguiente tenían que hacer menos? Claro. Cuando faltaba al día siguiente hacen más. Entonces aquí hay algo ya, aquí hubo un calce perfecto. Los empresarios produjeron 800 bienes de consumo y los demandantes, que son los consumidores, demandaron exactamente 800 bienes de consumo. Perfecto. Ya, un calce, eso quería mostrar acá yo. Ya, pero estamos viendo aquí el desdoblamiento de ingreso nacional de esto que está aquí arriba en ingreso nacional. Entonces, por eso es que si ustedes se habrían preguntado, pero ¿por qué 800 y 200? Porque hay un calce perfecto. Esto es lo que producen los empresarios y esto es lo que se demanda.
Aquí están los panaderos y aquí está la ama de casa. ¿Ok? Que son distintos, ¿se acuerdan? Decisiones privadas e individuales, tales que se encuentran y se armonizan. Se producen los kilos de pan exactos que se necesitan. Y cuando hay desajuste, para el periodo siguiente van a cambiar esto, es que hay una diferencia aquí. Al periodo siguiente ajustan la producción. Ya, ok. Pero esto es lo que queremos hacer aquí. Estamos desdoblando entonces la producción con ejemplo ahí de arriba, lo estamos desdoblando en ingreso nacional. Entonces, si estamos hablando de remuneración de factores productivos, estamos aquí, ingreso nacional. Entonces, una parte de los propietarios de factores productivos reciben 1.000 de ingresos, 1.000 de remuneración. Una parte de este ingreso, los propietarios de factores productivos lo destinan al consumo y otra parte lo destinan al ahorro. Bien. Entonces ahora nos pasamos de estos dos anteriores, identidad de la producción nacional con el ingreso nacional. Lo que yo les dije antes, si el PIB es 1.000, el ingreso nacional es 1.000. Entonces, identidad, producción nacional, ingreso nacional. Veamos aquí. En toda economía de un país, la producción nacional es idéntica al ingreso nacional. Ahí está el desdoblamiento de la producción en ingreso. Yo miro al lado izquierdo, lo veo como producción. Al lado derecho lo veo como ingreso nacional. Es una identidad. Son magnitudes iguales, pero con distintos significados. Eso, volviendo otra vez, ¿qué es una identidad? Sigamos avanzando en la lámina que viene. Fíjense, arriba dice, apareció oferta de bienes finales. Y aquí demanda de bienes finales. Y hay un calce perfecto entre la oferta de bienes finales y la demanda de bienes finales. Ya que hablamos de esta identidad acá. Parece que está claro. Sigamos avanzando. Identidad macroeconómica número 3. Identidad del ahorro e inversión. Voy a volver atrás, a ver. Esta es la identidad número 2. Ahí pusimos la identidad número 1, identidad macroeconómica básica, esa es identidad de la producción. Y esta es la número 2. Ahí hay una omisión de que aquí debería ser 2. La segunda identidad macroeconómica, identidad del ingreso. Bueno. Identidad del ahorro e inversión. ¿De qué es esta identidad aquí? Esta identidad de la producción. Esa es la identidad del ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Como la identidad y también esto. Entonces, ¿está bien?
¿Está bien lo que están observando ahí? ¿Ya? Luego, el ahorro idéntico a la inversión. En toda economía, el ahorro es idéntico a la inversión. Esa es la identidad macroeconómica número 3. La 2 es la que vi recién que no tenía el número 2. Pero la voy a corregir. Cuando cualquier la lámina, ustedes ahí le ponen el 2 a la otra. Entonces, esta es la tercera identidad macroeconómica básica. En toda economía, el ahorro total de la economía es idéntico a la inversión total de la economía. Sigamos avanzando. Composición del ahorro. Vamos a hablar del ahorro ahora. De esto vamos a hablar aquí. Ahí está. Ese es una composición también es identidad. ¿Ya? Yo al lado izquierdo leo 200 y allá 200. Entonces, el ahorro total de la economía es el ahorro de las familias más el ahorro de las empresas. No solamente las familias ahorran, los papás que tienen alto sueldo, por ejemplo, los que tienen capacidad de ahorro, sino que también las empresas también tienen ahorro. Las utilidades no distribuidas, por ejemplo. Parte de las utilidades no distribuidas se pueden destinar a la inversión, a comprar más maquinaria. Entonces esa utilidad de la empresa se la invierten a sí mismos. Entonces es lógico que no solamente las familias ahorren en la economía, sino que las empresas también ahorran cuando van teniendo excedente más allá de sus necesidades. Entonces también pueden comprar acciones de otras compañías y las ponen en el activo, en la cuenta valores. Entonces ahí tienen recursos disponibles las empresas para cuando quieran invertir. Hoy mismo, aparte que generan ahorro para otros, porque alguien pudiera tomar esos recursos y usarlos para inversión. Entonces es lógico que no solamente las familias ahorran, sino que también las empresas ahorran. Esa es la composición del ahorro. Vamos a preguntarse de dónde proviene el ahorro, quiénes son los que ahorran. Ahí está. Composición de la inversión. También hacemos un análisis. Al lado izquierdo, obviamente que aquí tendríamos que tomar 200. Lo que no hice aquí, tomar los 200 y descomponerlo acá. 200, por ejemplo, por decir 100 y 100. Ya, pero sería mucho, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Que aquí, por ejemplo, el numérico que estamos dando, 200, y aquí, no sé, 50 y 150. Ya. Entonces también aquí podemos nosotros analizar más la variable de todos los bienes de capital que se van a producir en la economía. Está ahí. ¿Cuánto es el valor de los bienes de capital que se van a producir? 200. Y observen lo siguiente. Una parte de estos 200 de bienes de inversión que se produjeron, una parte es inversión de reposición y la otra es inversión neta. Más abajito se explica. Inversión de reposición. Equipo de capital desgastado en el periodo. O sea, la inversión de reposición es para reponer el capital desgastado en el periodo. Y esto es la depreciación. Ahí está. ¿Qué es la apreciación? La apreciación del capital. Entonces, al final del periodo, el 31 de diciembre, no tiene la misma capacidad de producción en términos de los equipos, porque ha habido una depreciación.
Entonces ya no tiene la misma capacidad de producción. Por ejemplo, si al inicio del periodo habían 10 máquinas, y con la depreciación al final del periodo tienen un equivalente a 9 máquinas. Entonces, del total de bienes de inversión generado en la economía, una parte va para reponer el capital desgastado. Eso es. ¿Está claro? Y a eso llamamos inversión de reposición. Entonces, una parte de los de bienes de capital producido en el periodo, una parte va para reponer el capital. Y la inversión, la restante inversión neta, amplía la capacidad de producción. Entonces, por ejemplo, si se produjeron 5 máquinas, una máquina va con cargo al capital desgastado y 4 máquinas para ampliar la capacidad de producción. Bien, porque a través del tiempo las empresas tienen que ir aumentando los niveles de producción. Y eso no es una meta de corto plazo, sino que cada 5 o 10 años van aumentando la capacidad de producción. Pero anualmente, claro, hay un aumento en la capacidad de producción, paulatino, escalando. ¿Se puede explicar de nuevo la inversión neta que no me queda claro? La inversión neta es aquella que permite ampliar la capacidad productiva del aparato productivo. Pero en el ejemplo que dijo usted, por ejemplo, si tenía 4 máquinas, Por sí, ejemplo, claro, de sería 200, por ejemplo, fueron 5 máquinas que se produjeron en el periodo primero del 31 de diciembre. Una máquina equivalente para reponer la capacidad desgastada. claro. 4 máquinas para ampliar la capacidad de producción de bienes. Ahora. ¿Ya? La O sea, que empresa ahora tiene esas más cuatro capacidad de máquinas, producción en máquinas. esas 4 máquinas tienen la tarea de producir más. Claro, sí, pues, cada vez las empresas van escalando a mayores niveles de producción. No van a estar siempre en plano durante los años. Siempre van escalando. Claro, Los productores de pan, por ejemplo, hoy día tienen 3 máquinas, 4 máquinas, pero después cuando aumente la demanda no están constantes, siempre están aumentando. El panadero tiene 3 máquinas, pero para mañana, 2 años más, tiene que comprar más máquinas. Porque el mercado se va a ir ampliando. El entonces PIB está aumentando. la inversión neta entonces sería como plata destinada a comprar más cosas para producir. Para aumentar el tamaño del aparato productivo. Ya, Por ejemplo, el aparato productivo hoy día son 100 fábricas. El aparato productivo de la economía, 100 fábricas. Parte de las fábricas se van a desgastar. Entonces, para el futuro vamos a tener que tener 110, 120, 130 para poder ir creciendo el PIB. El claro, PIB está creciendo. Para poder crecer tenemos que tener más máquinas, más equipos de capital. No podemos hacer con la planta fija, digamos. Tenemos que ir produciendo más. El tamaño del aparato productivo tiene que ir creciendo. profe, gracias. ¿Ok? Eso es. Esta identidad macroeconómica, estas 3 láminas, dominio absoluto, ¿eh? Dominio absoluto. Ustedes ven que son conceptos, pero fundamentales. Y la presentación que se ha hecho aquí es una presentación bien pedagógica. Todo esto está en los libros, pero cuesta más llegar ahí. Cuesta más llegar a esto. Aquí hemos tomado un camino más corto. Entonces, ahora con esto, por ejemplo, ustedes pueden leer la parte de los libros de estos temas. Y van a leer con más facilidad. Van a entender más, con más facilidad, leer capítulos de libros de esto.
Por eso lo van a hacer en macroeconomía cuando entren con el ramo. Bien. Esos van a ser los primeros modelos macroeconómicos que van a ver en el ramo. Flujo circular de la renta. Anoten en su cuaderno. El flujo circular de la renta es el proceso permanente e ininterrumpido del proceso de producción / ingreso de la economía. Punto aparte, está compuesto por dos. Dos puntos aparte. Uno, el flujo real o físico de la renta. Y dos, el flujo nominal o financiero de la renta. Ver lámina. A ver, antes de que aparezca algo ahí, en realidad entre el 1 de enero y el 31 de diciembre los procesos de producción son interrumpidos. Termina un periodo de producción, empieza el otro. Hay distintas periodicidades en la producción. Por ejemplo, la periodicidad de la producción del pan es diario. Y siempre se va repitiendo el proceso de producción. El proceso de producción, por ejemplo, de vestuario, puede ser producción mensual, de calzado. El proceso de producción de las maquinarias de equipo es un proceso de producción anual. Pero todos estos procesos de producción se van repitiendo. Hace un periodo de producción y reproduce otra vez la producción. La lleva al mercado, la vende y después hace otro proceso de producción para llevarla al mercado. A eso se refiere el flujo circular de la renta. Es un agregado de distintos flujos de producción en las distintas actividades económicas. ¿Ya? Y se va repitiendo dentro del periodo económico. Entonces, aquí aparece el gráfico que tiene dos polos, donde están las empresas y acá están las familias o propietarios de factores productivos. Aquí se da este flujo entre estos dos grandes componentes o estos dos grandes polos. Las empresas, por un lado, que son las que producen los bienes, y las familias o propietarios de factores productivos que demandan los bienes. Estos son bienes de consumo, sí, bienes de consumo.
Ahí también está el empresario está como familia, ¿ya? Aquí. Porque dice propietario y factores productivos. ¿Y cuáles son? Trabajo, capital y recursos naturales. Entonces el empresario aquí está como familia y aquí está como empresario. Bueno, igual el trabajador aquí igual está como familia y aquí está como aportando trabajo en la empresa. Bien, entonces aquí hay una especie de relación o conexión. Los propietarios, miren, fíjense acá en la lámina que está. ¿Qué van a hacer los propietarios? Van a aportar factores productivos a la empresa va a producir bienes y se los va a entregar a los propietarios de factores productivos. Ese es un flujo físico, es como un trueque. Las familias o los propietarios entregan factores productivos y a cambio le entregan bienes. Es el flujo real o físico, es como un trueque, ¿ya? Figuradamente. Pero ahora desdoblamos el flujo físico o real en flujo financiero. Y ahora lo vamos a ver completo. Veamos. Mercado de factores productivos. Todos los factores productivos se transan en un mercado de factores productivos. Que no es tan concreto, no es tan como ir a comprar alimentos, por ejemplo, en las tiendas. No se puede localizar en un lugar físico el mercado de factores productivos. Como el vestuario, por ejemplo, geográficamente lo podemos localizar en las tiendas. El mercado de factores productivos es distinto. Por ejemplo, el mercado del trabajo. De factor trabajo. Está como disperso, ¿ya? Se necesita trabajar. O estas empresas que están captando gente, laborum.com, por ejemplo. En fin, pero hay un mercado implícito de factores productivos. Entonces, veamos. Y ahí está el mercado de bienes, ese es el trueque. Factores productivos por bienes y servicios de consumo. Entonces, ¿qué hacen las familias? Aportan factores productivos, se lo entregan a las empresas. Las empresas producen bienes, lo llevan al mercado de bienes y servicios y las familias reciben estos bienes y servicios. Se adjudican estos bienes y servicios. Ahora, es el flujo real o físico, es un intercambio de factores productivos por bienes de consumo. Pero ahora, fíjense, aquí oferta de factores productivos 1, demanda de factores productivos 2, oferta de factores productivos, demanda de factores productivos, trueque, ¿ya? Y aquí oferta de bienes y servicios, arriba, demanda de bienes y servicios. Ahí está el trueque. Yo le entrego factores productivos en el mercado de factores productivos y la empresa en el mercado de bienes y servicios me entregan bienes. Entonces, 1, 2, 3 y 4 es el flujo real o físico. Pónganlo por ahí. 1, 2, 3, 4, flujo real o físico. Ahora, voy a usar la misma expresión. Desdoblamos este factor, perdón, este flujo real o físico en flujo financiero nominal. De la siguiente manera. 5, pago a los factores productivos. ¿Ya? Está con letra blanca ahí para distinguir. Entonces aquí aparece ya una variable financiera. Los propietarios de factores productivos van a entregar factores productivos y a cambio le pagan una remuneración a los factores productivos. La empresa van a remunerar a los factores productivos. Y eso constituye ingreso a los factores productivos para las familias. Pago factores productivos, ingreso a factores productivos. ¿Bien? 5, 6. 7, gasto en bienes y servicios de consumo.
Este ingreso lo gastan en bienes de consumo, bienes y servicios de consumo. Ingreso por venta de bienes y servicios. Y vuelve a la empresa otra vez. Vuelve a esta empresa. Entonces, 5, 6, 7 y 8, el flujo nominal o financiero. ¿Y cuál eran los primeros 4, profe? Flujo real o físico. Ahí estábamos hablando del trueque, que decía yo. Trueque. Entrego factores productivos, me entregan bienes. Es como un trueque físico, por eso flujo real o físico. El intercambio físico es entregar factores productivos y me entregan bienes a mi servicio. Físico. Por eso se llama flujo real o físico. Pero en este segundo proceso desdoblamos ese flujo real o físico en flujo financiero, que es lo normal, que es lo real en la práctica. Pago factores productivos, ingreso factores productivos. Gasto en bienes y servicios del ingreso. Y esto, las empresas reciben un ingreso por la venta de los servicios. Y así sucesivamente vuelve a reproducir otra vez la empresa. Vuelve a reproducir este proceso. Vuelve a hacer otra producción más. Entonces, por eso decíamos que el flujo circular de la renta es un proceso continuo, permanente, ¿ya? Que se verifica en las distintas actividades de producción, ¿ya? Y esta es como uno global que tenemos aquí para toda la economía. Pero este global que está ahí se origina por procesos de producción que son más cortos. Por ejemplo, el pan es un flujo circular como diario, la producción de pan, pero la remuneración, la gente que trabaja ahí, los pagos son mensuales. En fin, es un complejo de situaciones. Pero en grandes rasgos, a nivel macro, a nivel global, abstracto, se genera este proceso ahí. Ese proceso, llamado flujo circular de la renta. Y aquí estamos mostrando el flujo circular de la renta con solo bienes de consumo. ¿Y cómo sería si hubiera bienes de capital? Tendríamos que, fíjese lo que voy a hacer. Tendría que llamar un cuadriculado este que está aquí, poner otro aquí debajo y que diga bienes y servicios de capital. Aquí. Otro cuadriculado amarillo. Otro cuadro amarillo. Que diga bienes de capital. Entonces una parte del ingreso para ir para allá y otra parte va a ir al ahorro para acá. Ya, entonces esa particularidad tiene este flujo circular de la renta que muestra el flujo circular solamente para bienes de consumo. Con esto terminamos el proceso de producción en la economía, que es el tema número 2 que está en la plataforma. Yo estas láminas las tenía puestas de antes, pero anoche, como hice esta última lámina que le mostré yo ahí, de identidades macroeconómicas, me demoré una buena cantidad de tiempo para hacerla. Entonces yo saqué la versión anterior y puse una nueva ahora. Y esa es la que tienen que hacerse ustedes. ¿Ok? Y el otro, material de apoyo en mi capítulo 2, donde está todo lo que yo dije, pero acá está con más detalle en el caso de las diapositivas. Entonces, si quieren profundizar más todavía, lean mi capítulo, que yo lo subí. Es un apunte en realidad de clase. Bueno, nos vemos entonces el Miércoles. el miércoles, nos vemos en la mañana. ¿Ya? Nos vemos, profe. Ya nos vemos. Chao. Profe, que esté bien. Se grabó, compañero Yo grabé, profe Nicolás. Nicolás Martínez. Ahí tú, por favor, te comunicas con tus compañeros. ¿Ya? Sí, profe, ningún problema. Ok, gracias. Chao, que Chao, estén que esté bien. bien.